Hola, muy buenas tardes o buenos días, dependiendo en qué horario estén viendo este video. Mi nombre es Maybel Celina Cruz Gallina y les vamos a hablar sobre Noruega y la República Democrática del Congo. Mis compañeros que llevaremos adelante esta exposición es Flores Ramos Azael, Rosales Soberán Esqueilín, Vilma Dorian Rivera, Raimundo. Les hablaremos sobre las estrategias de crecimiento económico de ambos países. Esto con el fin de llevar a cabo una comparación y saber por qué cuál de los dos tiene mejores estrategias o las diferencias entre estos. Hablaremos de varios aspectos que pueden llegar a las estrategias de su crecimiento económico, que es lo político o su tipo de gobierno, educación, recursos que contiene cada país, etc. Para empezar, sabemos que el Congo está en el segundo lugar de los países más pobres del mundo y cabe destacar que también está en el 184 de 190 lugares para poder hacer un negocio o emprender. Antes que nada empezamos por cómo el Congo ha llevado siempre a este tipo de fracaso, cómo sus estrategias siempre han desfavorecido para que él crezca económicamente. En el año de 1867, el rey Leopoldo II de Bélgica compró Congo. Esto porque había una fiebre grandísima sobre el caucho, ya que en el momento la demanda de él era demasiado grande. En este caso, Leopoldo dijo que para qué voy a colonizar este país si lo puedo comprar. ¿Y por qué lo va a comprar? Pues porque si lo compra, todo lo que había dentro de él, los recursos que se generaban iban a ir directo a él. Como los congolaños o habitantes de ahí no entendían lo que era una propiedad privada, pues Leopoldo se aprovechó de eso y proclamó el dueño del todo territorio, estableciendo fábricas y organizaciones de caucho, llevándose toda la fortuna él. Él prometió que convertiría al Congo en un auténtico país de paz y buenas costumbres, lo cual era totalmente lo contrario. Leopoldo quería extraer todo el caucho posible y por eso esclavizó a todos los habitantes de ahí, haciéndolos que cubrieran una cuota diaria. Una cuota diaria imposible. Si no se determinaba esta cuota diaria, pues les cortaba las manos a estas personas. Hubo demandas acerca de él por todas las destrocidades que hacía con los habitantes y al final murió y dejó el estado en belga, lo que lo convirtió en una colonia belga. En el año de 1960 se independiza de Bélgica y llega su primer presidente Lumumba, que poco después lo asesinan. Él prácticamente y obviamente quería alejarse al máximo de sus excolonizadores por todo lo que habían ocasionado anteriormente. Se habla como un país con muchas guerras y a pesar de que en el 2003 se dio por terminadas las últimas guerras, en la actualidad siguen habiendo demasiadas guerrillas. Esto es otro conflicto por el cual Congo no avanza económicamente, ya que existen demasiadas guerras. Ustedes se preguntarán por qué hay tantas guerras y de dónde sacan el dinero para las armas. Pues Congo también tiene una alta demanda en coltán, o producción en coltán, que prácticamente todos los habitantes tratan de conseguirlo y podérselo vender a otras fábricas. El coltán es una piedra que ayuda a es una piedra que hace a que utilizan para un producto de los celulares, que más adelante uno de mis compañeros hablará más acerca de eso. Pues de ahí se financiaban todas las guerrillas y todas las guerras que siguen habiendo, porque actualmente siguen habiendo ese tipo de guerrillas. Y para 2018, Joseph Kabila, el dictador de Congo, dejó su cargo, pero pues estratégicamente dejó su cargo a un opositor moderado que le permitiría mantener su fortuna. Todo esto, su fortuna, ya que si era rico, ya que era un dictador y todo se lo quedaba a él. Cabe destacar que ninguna empresa está dispuesta a invertir, ya que solo los terminaría asaltando. Entonces, por lo tanto, si no hay empresas, pues no hay trabajo, lo que hace pues que la empresa o Congo no crezca económicamente. Son muy egoístas. Si hablamos de Noruega, vamos a hacer una comparación súper gigante en Noruega, ya que Noruega es uno de los países más ricos de todo el mundo. Pero ¿por qué lo es? Básicamente también es como se dice, capitalismo del Estado. Es un gobierno en el cual siempre piensa en el futuro, en las condiciones que va a haber más adelante. Muchos piensan que es por el petróleo, pero en dado caso no. El gobierno tiene 1.5 de las acciones de todo el mundo.
más aparte que solo existen 5 millones de habitantes dentro de él. Pero esos 5 millones de habitantes son accionistas de empresas de todo el mundo. Ellos lo que han hecho o lo que su gobierno ha hecho es pues invertir en empresas de diferentes mundos, aunque esto los puede llegar a fracasar, ya que si una empresa baja o cae en crisis, pues a ellos les afecta. Pero pues tienen demasiadas que es muy mínima lo que pueda llegar a suceder. Esto es muy grande la diferencia entre estos dos países, que uno sí piensa mejor y sus estrategias y no son tan egoístas. También cabe decir que su gobierno son igualitarios, ya que no distinguen entre pobres o ricos. En educación, pues no hay mucho que decir. Sabemos que en el Congo o en los estados, en el continente donde se encuentra la mayor parte de la población es alfabeta y pues no, los familiares no pueden alcanzar a pagar las cuotas para la educación. Así que como se dice, la mayoría de la gente no estudia dentro de ese país. En cambio en Noruega, pues ellos se enfocan mucho en la educación, ya que piensan que es el futuro para su país o su estado, lo que es correctamente cierto. Otras de sus estrategias es pues la educación, enfocarse mucho en los niños, ya que pues es el futuro. Pues podemos distinguir que entre estos dos países uno es muy egoísta entre sí y solo pues no pueden trabajar, y otros se enfocan en otras cosas y trabajan más que nada en equipo. Más adelante mis compañeros les hablarán sobre los otros tipos de aspectos o estrategias de... Mi nombre es Vilma Dorian. Yo les voy a hablar sobre el sistema de salud en Noruega. El sistema de salud pública en Noruega es uno de los mejores que existe en el mundo, ya que todos sus habitantes y residentes del país tienen derecho a recibir la misma asistencia hospitalaria gratuita, y algunos turistas que cuenten con todos sus papeles en regla pueden gozar de estos privilegios que les otorga el gobierno. En cambio, el sistema de trabajo en República Democrática del Congo, las condiciones sanitarias en general son muy deficientes. Los pocos hospitales que hay se encuentran centralizados en la capital del país y ciudades más pobladas. Muchas veces estos centros vienen siendo carpas o casas hechas de barro en donde se recibe la atención médica. En las últimas décadas ha habido brotes de malaria, dengue, ébola y fiebre amarilla. El sistema de trabajo en Noruega. Este aspira a garantizar condiciones seguras y satisfactorias para todos sus empleados. Las propias empresas son responsables de la prevención de los accidentes laborales y riesgos para la salud. Las mismas empresas ofrecen buenos sueldos, a fondos de ahorro y prestaciones de ley a todos sus habitantes. Por otro lado, en la República Democrática del Congo es más escaso, ya que el 68% de la población activa se dedica a las actividades agrícolas en el campo, ya que en el Congo existen enormes áreas fértiles y cultivables, pero solo se cultiva el 3.4 de la tierra. Los productos agrícolas que se cultivan son mandioca, fruta, caña de azúcar, batata, mijo y trigo. Lamentablemente, por cuestión de trabajo, se calcula que unos 30.000 niños trabajan para grupos armados que practican ilegalmente la extracción de recursos naturales. En cuestión de avances tecnológicos en Noruega, son uno de los principales en todo el mundo en cuestión de salud, tecnología y transporte. Este, Gracias a la calidad de vida que le da a sus habitantes. En cuestión de avances tecnológicos en República Democrática del Congo, todas sus extracciones de recursos naturales, ya sea extracción de minerales, son con las herramientas más primitivas que hay, y muchas veces estas obras o trabajos son dirigidos por guerrilleros que los obligan a trabajar
y muchas veces se podría decir que no están tan avanzados tecnológicamente gracias a su pobreza. Esto sería todo de mi parte. Gracias. Bueno, pues yo procederé a hablarles de los recursos naturales de la República Democrática del Congo y de Noruega. La República Democrática del Congo cuenta con una gran variedad de recursos naturales y de minerales, entre los cuales más destacan son el cobalto, el cobre, el uranio, el oro y los diamantes. Estos minerales cruzan la frontera de manera clandestina o ilegal, para que otros puedan enriquecerse gracias a ellos, mientras que la población congoleña se queda en la misma situación de pobreza. Es llamada la maldición de los recursos naturales a la explotación y contrabando de los minerales que se encuentran en el Congo Oriental, y esto se debe a la gran demanda internacional que existe en los productos electrónicos, ya que por ejemplo una tablet, un celular o una computadora necesitan de estos recursos que se encuentran en el Congo o de estos minerales para que puedan funcionar. En Noruega existe una menor cantidad o variedad de recursos como lo son el petróleo, gas natural, níquel, mineral de hierro y zinc, plomo y energía hidroeléctrica. A pesar de que Noruega no cuenta o no tiene tantos recursos naturales como la República Democrática del Congo, esto no ha sido un impedimento para que Noruega lograra una buena sustentabilidad económica. Al contrario que el Congo es un país con el cual cuenta con numerosos recursos, pero este ha sido víctima de la maldición de los recursos naturales ya antes mencionado, que ha sido afectada de manera considerable y sobreexplotando a sus habitantes. El capital físico de Noruega remarca que es el número 29 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2018 fue de 146.871 millones de euros, con una deuda del 39,97% de PIB. Su deuda per cápita es de 27.565 euros por habitante. Esta cifra supone que sus habitantes tienen un buen nivel de vida, ya que ocupan puesto número 6 en el ranking de 196 países del ranking de PIB per cápita. Mientras que por el otro lado, el capital físico de República Democrática del Congo dice que es la economía número 88 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2018 fue de 6.098 millones de euros, una deuda del 15,3% de PIB. Está entre los países con menos deuda respecto al PIB del mundo. Su deuda per cápita es de 73 euros por habitante. Sus habitantes están entre los menos endeudados del mundo y en 2018 fue de 474 euros, por lo que se encuentra en esta cifra, está en la parte final de la tabla en el puesto número 185. Y a pesar de que Noruega cuenta con una inferior población a la que tiene el Congo, esto no es impedimento en lo absoluto, ya que las personas que viven en Noruega cuentan con un nivel estable o considerable importante de estudios, por lo mínimo cubriendo estándares básicos de una persona preparada. Sin embargo, por el otro lado, el Congo carece de esto, ya que no tiene facilidad de estudios, ya que la mayoría no termina ni siquiera la primaria, ya sea por cuotas o por la delincuencia que existe, ya que incluso siendo menor de edad, a los menores de edad se les sobreexplotan para extraer estos recursos y favorecer organizaciones criminales. El capital humano de Noruega dice que la puntuación de Noruega en el índice del capital humano ha sido de 84,64 puntos en el 2016. Con este índice se elabora un informe que valora la inversión que realiza un país en desarrollar el talento de su capital humano. Con esta puntuación remarca que Noruega es el número 2 en el ranking, ya que es uno de los países que mejor trata a su capital humano. El capital humano de la República Democrática del Congo dice que su índice de desarrollo humano, o se le abreviaría el IDH, en República Democrática del Congo en 2017 fue de 0,457 puntos, lo que se supone que es una mejora respecto al 2016, que se situó en la puntuación de 0,452. En Noruega las personas están más preparadas y aunque no tengamos en gran número de, aunque no, ten, no tengan no cuenten con un gran número de personas,
Las que están preparadas para hacer las cosas como se debe y además tienen una buena calidad de vida y salud para rendir. En cambio, el Congo, muchas personas no están preparadas, ya que tienen tanta pobreza que su índice de muerte es demasiado alto debido a la falta de atención médica, de condición de vida o incluso de recursos naturales, ya que para muchos es muy difícil conseguir incluso hasta agua o comida. Muchas gracias. No, yo voy a hablar del siguiente factor que es tecnología y conocimiento. El conocimiento abarca las ideas, el talento y la creatividad de cada persona. Ya que tener personas codificadas hace más el desarrollo de tecnologías. Es importante desarrollar y también saber utilizarlas. Primero voy a hablar de Noruega. La población está mejor preparada además de que tiene una libertad de expresar ideas y conocimientos en el mundo. Estos son más apoyados y más impulsados más que nada las nuevas generaciones. Por otro lado, también está que han utilizado la tecnología a su favor para desarrollar su crecimiento. De hecho, Noruega ocupa en tercer lugar el segundo de los países nórdicos que tienen una infraestructura digital. Está en un puesto más atrás que los irlandeses. Aparte de eso, también tienen un acceso de internet del 95%. También tienen un gran puntaje en el impacto de tecnología digital. Ocupan también un tercer lugar en las baterías del trabajo y de la educación. Estos mejores resultados de aprendizaje. Además de que casi la mitad de los trabajadores del país están empleados en puestos de conocimientos intensivos y Noruega ocupa en sexto lugar de ser uno de los países más efectivos en herramientas digitales para dar un mejor acceso a los servicios básicos. Por otro lado tenemos a Congo. Congo no da esa misma libertad. De hecho, Congo tiene que las personas están menos desarrolladas, ya que desde muy temprana edad empiezan a trabajar y no terminan sus estudios. De hecho, la mayoría terminan en la primaria. También el tener tecnologías no es algo que les interese, por así decirlo, ya que el tener algo de valor como un celular, una tablet, una computadora significa ser un blanco fácil para hacer un acto de violencia con tal de conseguirlo o aceptarlo. Voy a hablar de otro factor que es el factor de las reglas de juego. En este factor existe mayores fallas, ya que aquí abarca las instituciones de gobierno y tres puntos que es la corrupción, la transparencia y la inclusión. Primero voy a hablar del caso de Noruega. Noruega, el gobierno va a el pueblo. Esto quiere decir que hay dos puntos importantes, que es la inclusión y la transparencia. Inclusión de oportunidades para las personas de ambos sexos, tanto mujeres como hombres. De hecho, hay una ley que dice que 40% de los representantes parlamentarios deben de ser mujeres y también hay una ley que dice que 40% de los integrantes de las oficinas de una junta directiva de una empresa tienen que ser mujeres. Por otro lado, está la transparencia, que esto es importante para crear una sociedad democrática basada en la confianza. Tiene un alto nivel de transparencia. De hecho, hay una ley que dice que da acceso a la información pública establecida para toda la información gubernamental de los diferentes niveles de administración para ser más accesible para todo el público. Esta medida y es bastante que Noruega tome una posición muy importante de ser un país muy transparente. También, no solo la transparencia te permite como ventajas ser más democrático y menos corrupción, también te contribuye a que otras instituciones gubernamentales tengan mejor control democrático, además de que es más hacer un país más transparente y lo hace más atractivo para las naciones de otros países. De hecho, hace poquito Noruega tiene una compañía de petróleo que se llama Statoil y fue reconocida como una de las compañías que tienen más transparencia de 105 compañías en el mundo. Esto, además de eso, demuestra que ser transparente también, no solo en el gobierno, sino también en sus empresas, además de que esto hace que sea económicamente rentable. Por otro lado tenemos a Congo, que Congo no corre con la misma suerte que con Noruega. Aquí más que nada el gobierno no va de la mano con el pueblo. El pueblo va para lo que se le. Y quiero decir con esto que es un pueblo donde el gobierno y la gente va a poder, es más grande su ambición y sus beneficios personales que por todo el pueblo. De hecho, aquí podemos ver unas gráficas que dice que desde 2004 al 2008 ha habido un incremento de corrupción elevado. Además de que podemos ver por el lado derecho dos gráficas donde muestra el ranking de corrupción y el índice de corrupción, que es muy elevado. Ahora, para concluir en la presentación, pudimos notar que hay diferencia entre un país rico y un país pobre económicamente hablando. Como un país con pocos recursos y poca población puede ser uno de los más reconocidos y más ricos del país, y como un país con mucha población y mucha riqueza puede ser uno de los más pobres y corruptos del mundo. Es aquí donde dice la famosa, esa maldición de que la maldición de los recursos, de que al tener más recursos significa tener menos riqueza, ya que es más grande la ambición de los
gobernantes y de los líderes que el tener un país totalmente rico. Para que un país funcione y tenga prosperidad y mejor economía, es importante tener los 4 factores manejándose simultáneamente, que es el capital físico, el capital humano, la tecnología y conocimiento y las reglas de juego, ya que sin conjunto podemos llegar a tener un país totalmente rico económicamente hablando. También es importante que estén en la misma sintonía tanto los gobernantes, la gente con poder y el pueblo, ya que uno no es menos importante que el otro, van de la mano. Con esto finalizamos esta exposición.